pues en lo que está la conexión, voy a leer su currículum. Él es doctor en filosofía por la UNAM con la distinción Alfonso Caso. Bueno, me parece que se desconectó. Voy a seguir. Él es doctor en filosofía por la UNAM con la distinción Alfonso Caso. Realizó su estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Obtuvo la presea estatal de Puebla Luis Rivera Terrazas en 2020 en el ramo de Humanidades por su trabajo sobre la filosofía sobre la violencia en México. Es responsable del proyecto individual a nivel nacional CONACYT Filosofía Forense, México ante las fosas clandestinas y la violencia colectiva en el México contemporánea. Y también es responsable del cuerpo académico consolidado Filosofía Contemporánea sobre la Violencia. Básicamente su trabajo de investigación es en torno a estos problemas de violencia, homicida y crueldad, y desde este enfoque llamado filosofía forense. Pues buenas noches, doctor Arturo, ¿me escucha? Sí, Tania, perdona, espero me escuchen ustedes. Tenía un problema con mi micrófono, pero ya estoy acá encantado de verdad y agradezco bastante la oportunidad de poderme comunicar contigo y con tu auditorio, desde luego, esta noche. No, al contrario, doctor Arturo, pues precisamente usted es experto en este tema de la violencia en la ciudad contemporánea. Primero, para todos nuestros radioescuchas, coménteme cómo se aterriza este tema, por qué se habla de esta violencia en la ciudad contemporánea o pues en las ciudades urbanas, qué es lo que pasa en pues pues en los en la comunidad o en la sociedad para que se vaya configurando un tipo de violencia y la vayamos normalizando. Sí, desde luego, el problema de la violencia, los conflictos sociales son propios de las ciudades desde la antigüedad. Son un foco de atención especial para la reflexión humana que intenta encontrar los mecanismos, las herramientas y las ideas para que los colectivos se organicen de manera organizada, logren encontrar puntos de equilibrio entre lo que se tiene, lo que se es y lo que se espera. Lo que sucede es que en la modernidad, la industrialización, los procesos de urbanización tan intensa que se vivieron, obligaron y lo siguen a aquellas que están más desarrolladas por una razón muy simple, son el acceso a servicios, la posibilidad de encontrar trabajo, sustento, vivienda y también, desde luego, la posibilidad de encontrarse con otras personas, ¿no? Entonces se ha intensificado muchísimo este proceso, las maneras en cómo producimos, en cómo consumimos y en la idea que tenemos de convivir con los demás, va llevando a que los seres humanos nos vayamos hacia las ciudades. Este es un problema que lo marca la ONU hacia una proyección hacia el 2050, es decir, que más del 80% de la población mundial va a vivir en espacios urbanizados. Esto nos impone muchísimos retos como humanidad y también en cuestiones locales como sociedad. Es decir, en las ciudades nos reunimos personas diversas. Quizá el distintivo mayúsculo de una ciudad desde hace tiempo es la heterogeneidad. Personas diversas conviviendo en espacios comunes, muchas veces sin haber llegado a un consenso, simplemente por el azar. Yo llego a vivir a una ciudad, a un edificio, a un barrio, a un vecindario, y me encuentro con gente que tiene otros valores, otras ideas de convivencia, otras formas de entender la limpieza, el sonido, etc., ¿no? Cuestiones humanas. Entonces, esto va generando ciertos conflictos y en la era contemporánea, pues tenemos todavía otros detonantes mayúsculos como son, pues el asunto del deseo, el asunto de estos espolones que se nos dan para desear aquellas cosas que no tenemos y que nos hacen sufrir demasiado y nos hacen ya no solamente sobreexplotarnos a nivel laboral, sino también ahora explotar de maneras ilegales
ciertos mercados y a individuos que están dentro de esa posibilidad de explotación. Esto nos lleva a cuestionarnos pues las formas en cómo venimos entendiendo la ciudad. Entonces nosotros dentro del grupo de investigación en la UAP estamos investigando distintos tipos de violencia. Una podría ser la violencia urbana, para lo cual necesitamos pedagogías urbanas, volver a la calle, ¿no? De eso es que ahora podemos hablar. También otra violencia que sucede en las ciudades, que es la gentrificación. Puebla está viviendo, la metrópoli está viviendo fuertes procesos de gentrificación desde hace 3 lustros aproximadamente, más, digo, intensificadamente. Esto ha sido un proceso ya desde algunas décadas atrás, pero intensificadamente hace 15 años, y lleva a que los espacios citadinos, comúnmente que se vivía en un ambiente en donde las personas llevaban ya 2 o 3 generaciones viviendo ahí, de pronto se vieron sometidas a los procesos de expropiación, como pues dejando morir los edificios sin inyectarles capital. Por ejemplo, Puebla tiene apoyos por parte de organismos internacionales por ser patrimonio de la humanidad. Sin embargo, hay edificaciones que se dejaron morir a propósito en un proceso de corrupción para que ciertos sectores, tanto políticos como empresariales, se vieran beneficiados y después salieran al rescate de ciertos edificios monumentales para los cuales ahora sí hubo y hay recursos que fluyen. Entonces, este proceso de gentrificación o elitización urbana es otro proceso de violencia que se investiga a nivel mundial, desde luego. El proceso empezó en Estados Unidos, en Inglaterra, y desde luego que en América Latina, como todo lo que es explotable encuentra siempre a un explotador, pues lo hemos vivenciado, y esto ha llevado a que se den desplazamientos masivos por parte de las personas que vivían y que daban un ambiente a la ciudad, a los centros históricos. Y después también estudiamos la violencia urbicida, destructiva, bélica, que quizá esto no tiene tanto que ver con nuestros contextos, son contextos más internacionales en relación con los bombardeos que venimos advirtiendo en Alepo, en Ucrania, y desde luego también lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Sería una violencia bélica destructiva con ciertos pertrechos de guerra, que ya lo digo, no es propio de nuestro contexto, pero nos ayuda a entender que la ciudad es ahora objetivo de distintas violencias, desde violencias intensas, crueles, devastadoras, hasta procesos de desarticulación del tejido social en la gentrificación y zonificación, por supuesto, de la ciudad, que lleva a, pues, a ciertos conflictos sobre quienes habitan en ciertos lugares, quienes les prestan ciertos servicios, y cómo también se marginaliza a otros sectores sociales. Doctor Arturo, ¿cómo se, em, digamos, se relacionan o em, tiene que ver estas, digamos, generaciones, diferentes generaciones en una configuración de la ciudad y cómo impacta o cómo puede tener relación con con la violencia? Sí, desde luego, el asunto de la interacción humana es un problema de conflictos, ¿no? Un conflicto en el cual hay un interés común y para el cual no nos ponemos de acuerdo para su uso, disfrute, goce o compartirlo, ¿no? Entonces, la violencia, como intento ahora compartir con todos ustedes, la violencia forma parte de ciertos procesos para obtener algo que se podría obtener por otros medios, ¿no? Por medio de la negociación, por medio del trabajo, por medio de la regulación, también por parte de una autoridad que medie. Cuando no hay autoridades, cuando no hay el ejercicio, digamos, el árbitro que esté regulando las normas, las reglas del juego que nos damos para convivir, y este árbitro o juez está inclinado por intereses económicos, por intereses de clase, por intereses políticos, desde luego que lo que se desata son conflictos que pasan
y que se van intensificando desde crisis, por ejemplo, verbales, ciertos encuentros que no son adecuados, hasta violencias desde las más cotidianas hasta las más organizadas. La ciudad es es probablemente la construcción más grande socialmente, colectivamente hablando, que ha ideado la humanidad, que resulta sumamente atractiva para el desarrollo y convivencia común, y hemos perdido el enfoque de para qué se inventó la ciudad. La ciudad, más allá de prestarnos servicios, de generarnos beneficios, de capital o de organización de vivienda, se generó fundamentalmente, esto lo dicen algunos estudiosos históricos de la ciudad, se generó fundamentalmente por el goce social, el encuentro con los otros, con los diversos, otras voces, otros sonidos, saber que no estamos solos, otros aromas, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo que hemos perdido de vista. Hay una dinámica contemporánea y quizás hacia allá es hacia donde tendríamos que enfocar, si mal no entiendo la pregunta, es un asunto de una hostilidad colectiva que sigue creciendo y que es alimentada bajo diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, siempre que hay un conflicto de violencia, hay personas que sufren, que son afectadas, otras que se benefician y otras que también se mantienen en dimensiones periféricas obteniendo ciertos recursos sin ensuciarse las manos, sin participar directamente de ello. Entonces, violencia y ciudad, pues desde luego que es una preocupación fundamental porque no va a bajar el índice de tránsito de migración hacia ámbitos citadinos, hacia espacios urbanos, sino que esto se sigue intensificando, lo estamos viendo, la migración del sur global al norte, la migración de un campo que cada vez está más devastado y en donde los campesinos no ven formas de salir adelante, después ciudades cuya gentrificación y otras formas de convivencia están perdiendo el espacio público y fundamentalmente después, esto es algo a lo que estamos aterrizando dentro de nuestras investigaciones, es el asunto del aislamiento social. A medida que los espacios públicos se vuelven más inseguros, como marcan por ejemplo algunas encuestas del INEGI, nos sentimos inseguros las y los mexicanos en la calle, al ir a retirar dinero, en el transporte público, y con justa razón, ¿no? Nos sentimos con una angustia, con un miedo difuso de que en cualquier momento nos puede suceder algo, entonces volvemos a nuestras casas, a nuestro hogar, que se van volviendo búnkers en donde intentamos hacer la vida y perdemos en ese sentido el espacio público, que es el espacio de la democratización, del encuentro, del azar, ¿no? De poder encontrarnos con gente que es muy distinta a nosotros, que no forma parte de nuestra clase social ni de nuestro sector. Entonces, la pérdida del espacio público frente a la violencia que se acrecienta en nuestras ciudades, recordemos que, decíamos, tenemos 10 de las ciudades más violentas del mundo, tenemos que considerar bastante qué es lo que queremos como colectivo para habitar nuestras ciudades y volver nuevamente al espacio público. Tú recordarás, Tania, que antes, no sé si todavía ahora, los niños gritábamos, la calle es de todos. Esta es una forma de defender el espacio público. Ahora, en la medida en que nos encerramos en nuestras casas, también hemos dejado de lado la protección, el blindaje del espacio público, siendo testigos, quienes vivíamos la calle, ¿no? Quienes podíamos estar en ella, transitarla, éramos testigos, blindábamos. Ahora que las calles están solas, se vuelven todavía espacios para que suceda cualquier cosa. Y esto lo vemos ahora frente a otra hostilidad vecinal, que es aquella que amenaza a todas aquellas personas que sean sospechosas o que se les encuentre haciendo un acto delictivo, entonces se lleva a cabo o se amenaza con una sanción social. Quiero decir, hay un ambiente de hostilidad, de odio creciente socialmente que las ciudades
no fueron creadas con ese objetivo. Sin embargo, estamos ante un umbral de habitabilidad que está transitando hacia otras formas y en las cuales debemos poner mucha atención como ciudadanía, porque sin ciudad no hay una ciudadanía adecuada y viceversa, ¿no? Son dos formas de relación que se alimentan una a la otra. Muy interesante esta última frase, sin ciudad no hay ciudadanía, y pues has expuesto varias problemáticas de esta violencia en la ciudad contemporánea. ¿Cómo delinear o aproximarnos a las posibles soluciones? Has también mencionado algunas a lo largo de la plática, pero podrías como no sé, podría haber algún tipo, sé que no hay recetas, pero habría alguna manera de exponer algunas posibles formas que pudieran, pues, digamos, reducir esta violencia en la ciudad contemporánea. Sí, desde luego, no, ya lo dices tú, no hay recetas únicas, y lo comentaba la vez pasada con tu colega, la amable Liz Camargo, ¿no? La periodista Liz Camargo, quien hizo una entrevista sobre una situación de este evento violento en Lomas, por parte de un joven violentando a otro joven. Y comentábamos en esa ocasión lo importante que es comprender que los eventos de violencia tienen sus propias causalidades, son multicausales, multifactoriales, nunca se puede reducir a una sola causa, porque entonces se podría también reducir a una sola respuesta o una sola forma de intervención. ¿Qué necesitamos como país? ¿Qué necesitamos como ciudad? Necesitamos diagnósticos, necesitamos realmente investigar y estudiar cuáles son las fundamentales causas que están originando determinados eventos de violencia. No basta con comprar yo sé que estas son prácticas de acción política inmediata que hemos visto que no resultan. Puebla está en el 12º lugar en muchísimas estadísticas, como por ejemplo en la violencia contra las mujeres, ¿no? En el asunto de la desaparición de personas. Tenemos que empezar a cuestionarnos si la idea de poner más policías, de comprar de equiparlos con más armas, de estar hablando de un asunto de seguridad que pareciera que es los agentes de gobierno quienes son los encargados de resolver la situación. En una democracia es la participación ciudadana la que debe buscar y debe promover acciones que no son, lo dices tú, recetas, sino formas de explorar posibles respuestas a eventos muy complejos. Entonces, tenemos desde estudios de la ciudad en México, por supuesto, con colegas que se dedican a esto en universidades como la UACM, la UNAM, que se está haciendo en antropología y en filosofía dentro de la UAP actualmente, o bien en otros países como Colombia, España, etc. Hay ciertos mecanismos, esto que decíamos, pedagogías urbanas, tenemos que apelar a las ideas. La ciudad, antes de ser simplemente una construcción monumental, es fundamentalmente una idea y también es un ideal de convivencia que lo realizamos día con día. Entonces, pues estas pedagogías urbanas se erigen sobre todo con la participación de la comunidad dentro de las calles, dentro de los barrios, dentro de los vecindarios, para poder diagnosticar cuáles son las preocupaciones fundamentales en cuestión de inseguridad y de violencia dentro de nuestras propias comunidades. Hay que trabajar desde lo micro para explorar las formas de resolverlo. No hay una respuesta única, no hay una intervención única, ni hay un mesías político que vaya a llegar a darnos la respuesta. Tenemos que trabajar como comunidad
Y para esto necesitamos quizá mediadores y personas que nos enseñen de qué manera volvernos a aproximar. Mira, un déficit muy grave es que a veces ya ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, ¿no? Esto nos puede dar una indicación, o ya no convivimos con ellos, nos puede dar una indicación de lo mal que está la situación dentro de nuestra convivencia citadina. Podemos recoger, recuperar nuestras preocupaciones como comunidad y hacerlas llegar a las autoridades presionando a través de todos los medios posibles, tanto con los mecanismos legales como a los de mediación que ustedes como medios de comunicación tienen o bien las redes sociales para evidenciar la falta de actuación. Recordemos que uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país no es solamente la delincuencia organizada, entendiendo por delincuencia organizada a esta figura que se ha construido, ¿no? Y que hemos comprado a través de la narcocultura y de los medios de difusión que se prestan para ello y que producen una industria, sino también la delincuencia organizada pues implica a distintos actores gubernamentales, de fuerzas policiales, empresariales, ¿no? No es nada, la organización es muy compleja. Entonces, y luego el otro problema es el asunto de la corrupción. Tenemos que pues presionar a nuestras autoridades a que cumplan, a que hagan su chamba, como ahora dicen en Puebla, pero que realmente la hagan y que puedan propiciar ciertas condiciones en las que como ciudadanas y ciudadanos participemos activamente en una reestructuración del tejido social que se lleva a cabo, pues llevando a convivir en ciertos espacios como la calle a nuestros hijos, ¿no? Poner una seguridad mínima entre 2 o 3 personas que cuiden a los niños que estén jugando en la calle, que se conozcan, que se reconozcan, poder tomar ciertas festividades regulares que hay de manera social para poder reconocernos, salir y ver, pero sobre todo las pedagogías urbanas funcionan detectando, ya lo digo, de manera colectiva, generando un espacio regular de convivencia para poder hacer transitar nuestras preocupaciones. No todo tiene que ver con eso, desde luego, tiene que ver también con poder formar grupos, por ejemplo, en algunos países como Argentina se llevan a cabo grupos de tejido, ¿no? En donde generaciones pues conviven, personas mayores enseñan a las más jóvenes. Quiero decir, tenemos que encontrar esas formas que no son secretas y quizá tampoco necesitamos hacer de más. Necesitamos gente que detone la memoria que tenemos guardada, esos acervos de memoria que tenemos como comunidad antes de que desaparezcan con la siguiente generación, de lo que es convivir en una ciudad. Yo en ese sentido quizá no doy las respuestas más amplias No, que se pero pudieran esperar porque estoy apelando a circunstancias más concretas y que están a nuestro alcance, ¿verdad, Tania? está muy interesante porque delineas muy bien estas, pues, son reflexiones muy interesantes, aproximaciones de cómo eh, poder usar el espacio público y que la ciudadanía conviva y se exprese y cree en diferentes, pues, diferentes temas y preguntarte en ese sentido, ¿en el país hay algún ejemplo de pedagogía urbana que Puebla pudiese aplicar o en otros países o cómo se inicia con este tipo de proyectos? Mira, una pedagogía urbana como tal, desde luego que requiere esto que en otros países como Colombia se llama educación ciudadana, ¿no? También se ha llamado así. Argentina y Colombia tienen algunos proyectos, Cuba ha detonado algunos proyectos. Liz Camargo, de hecho, los conoce muy bien, algunos de ellos, ¿no? Esta reestructuración del barrio. Puebla tiene no pedagogías urbanas como conceptos, sino como prácticas
en el sentido de que los barrios, cosa que también Cholula, se organizan para poder moldear una identidad barrial que tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, de memoria, pero estas se están desvaneciendo. Es muy importante decirlo. No consiste solamente quizá en una cuestión teórica, sino que en la práctica todavía sobreviven algunos rastros de esto que se está perdiendo. Ya lo digo porque a veces hay migración, porque las personas se ven obligadas a irse de casa o porque por miedo nos encerramos en el hogar. Pero las pedagogías urbanas que yo conozco, algunas se han activado en el norte de España y también en Francia, ¿no? De lo que se trata, me parece en ese sentido, es por ejemplo que nuestras universidades en el área de pedagogía, de investigación humanística, pues convoquen en un tránsito de red de colaboración internacional y haya movilidades internacionales para tener acceso a esas experiencias, esas prácticas, entendiendo que no, insisto, no son recetas, sino que siempre son ejemplos de los cuales podemos aprender y después en función de las necesidades que tiene cada comunidad, cada calle, cada barrio, cada colonia, cada ciudad, podamos activarlas, ¿no? Entonces es un asunto de tomar conciencia. El problema con la violencia es que mira, me pasa comúnmente que cuando trabajamos de manera colegiada con colegas para el asunto de la violencia, todo el mundo quiere trabajar cuestiones de paz. Nadie quiere investigar la violencia, ¿no? Entonces, pues es muy difícil atender algo que no se comprende. Tenemos que hablar de la violencia ya no de manera narrativa, descriptiva, tenemos que verla como un problema en el sentido de, uno, no vamos a salir de manera inmediata de ello. Dos, la devastación cultural, la corrupción al interior de las entidades encargadas de regular nuestra interacción. Tres, las autoridades encargadas de impartir, investigar la justicia jurídica están corrompidas. Muchas de ellas están rebasadas por la intensificación y la escalada de la violencia en México. Entonces, no esperemos que esto se resuelva. Yo creo que es la primera vez que lo digo así. No esperemos que esto se resuelva. Tenemos que aprender a sobrevivir en un ambiente hostil. Tenemos que empezar a hablar de esto, porque de no hacerlo, seguimos exponiéndonos demasiado a un ambiente criminógeno que va generando víctimas de manera muy diversa. Ya no tienes que ser alguien en específico para padecer una violencia que antes se llama cotidiana u otra de alto impacto. Puede sucederte bajo cualquier dimensión y lo más importante también es, puede que seas tú la o el violentador, ¿no? En una mañana cualquiera, yo he visto a personas golpeándose, agrediéndose, bajándose del auto rumbo al trabajo, gente que iba a trabajar, ¿no? Y de pronto ha perdido la cabeza porque hay un ambiente, pues, que desde luego estructural, que está promoviendo que esto se dé sin que haya una sanción ni jurídica ni de una de malver pues estas acciones, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que empezar a hablar de la violencia, de sus causas, ya no nada más los medios de comunicación hoy día se enfocan a hablar, pero no es un problema de México, es un problema a nivel global, tú ves las noticias a nivel global sobre la guerra y se enfocan en la manera en cómo opera la violencia. Esta es la era en la cual hablamos de cómo opera la violencia y hemos dejado hablar de sus causas, porque es tanta su operación y tanta su generación de sufrimientos y víctimas que entonces nos estamos enfocando en cómo funciona y no en realidad cuáles son sus causas y de qué manera podríamos intervenir en ellas. Aprender a sobrevivir es quizá hoy por hoy uno de los imperativos, ¿no? Que tenemos para
asumir una realidad a la cual hemos llegado, de la cual es muy difícil salir bajo las condiciones en las cuales estamos ahora, pero que tenemos que empezar a poner ciertas condiciones para que a mediano o largo plazo sea viable encontrar soluciones haciendo lo inesperado porque y lo imprevisible, porque si seguimos por esta vía de lo previsible, bajo mismos esquemas y estrategias de seguridad, de securitización del país, los resultados están claros en el último sexenio, cada vez la situación es más complicada y cada vez entendemos menos lo que está sucediendo. Pues doctor Arturo, le agradezco mucho. No sé si quiera dar algún mensaje final antes de concluir este programa. Sí, pues el mensaje es fundamentalmente un mensaje de pacificación de todos nosotros, de apaciguarnos, ¿no? Sufrimos mucho por lo que no tenemos, peleamos por lo que no tenemos y me parece que debemos explorar otras formas de vivir, de convivir y de educar y ser un ejemplo también para los que están en la fila de la temporalidad, para los más jóvenes. Hay más de 7.000 niños desaparecidos, este es un país juvenicida, entonces estamos ante una catástrofe también de nuestro porvenir y me parece que tenemos que promover la democracia como una forma de vida, ser más tolerantes, más respetuosos, entender mejor las reglas del juego para que todos nos veamos beneficiados viviendo mejor, que es la finalidad, me parece, que todos buscamos y que no está en lo que nos han dicho que es. Y esto está quedando claro. El experimento no funcionó y tenemos que buscar otras maneras, conjuntamente, todos, todas, de vivir, ¿no? Así que te agradezco mucho, Tania, y Ángulo 7, de verdad siempre la oportunidad que me da de compartir con todas y todos ustedes. Doctor Arturo, al contrario, fue el tiempo, pues vuela. Le agradezco mucho, muy interesante todos sus comentarios, sus reflexiones, y ya habrá otra oportunidad de entrevistarlo, también para que nos cuente un poco más de sus investigaciones, que tiene muy varias y muy interesantes. Claro que sí, que haya paz. Muchas gracias. Gracias al doctor Arturo Aguirre.